al mismo tiempo compartiendo con otras personas que también llaman al Señor Jesucristo como su Salvador. Efesios capítulo 1. Nosotros en Bellavista estamos caminando a través del Evangelio de Juan, igual que ustedes. Y en las vacaciones hicimos una pausa y comenzamos a ver el libro de Efesios, un capítulo cada domingo. Ya vamos por el capítulo 4, deberíamos ir por el 5. Y quiero compartir con ustedes el capítulo número 1. Tal vez el pastor Gastón quiera continuar la serie, o tal vez no, pero lo están leyendo, así que lo van a aprovechar. Capítulo 1 de Efesios es fascinante. Nos habla de cómo es la iglesia. De hecho, la serie que tenemos allá en Bellavista se llama Pasión por la Iglesia. ¿Cómo es la iglesia por la que Dios está apasionado? Ahí está el PowerPoint. Pasión por la iglesia. ¿Cómo es una iglesia bíblica? ¿Cómo se ve una iglesia bíblica? En el capítulo 2 se nos muestra cómo son las personas que forman parte de esta iglesia. Reconciliadas a través del perdón de Dios, reconciliadas con el pueblo de Dios y reconciliadas con el plan de Dios para sus vidas. Capítulo 3 nos muestra cómo se manejan los que dirigen esta iglesia. Las órdenes de Pablo, vemos allí en la primera parte del capítulo 3, las oraciones de Pablo y por último el objetivo de Pablo. Y así podemos seguir por todo el resto del libro de Efesios. Pero en el capítulo 1 comienza desde lo más importante. ¿Cómo es una iglesia bíblica? ¿Cómo se ve una iglesia bíblica? ¿Qué es lo que la distingue a una iglesia bíblica? Ayer hablábamos con uno de los que estaban tomando discipulados y él decía, hay muchas iglesias, pero encontrar una iglesia de sana doctrina, eso es muy difícil. Y es cierto, tristemente es cierto. De hecho, hay mucha inseguridad, no solamente la que te pueden robar, yo sé de eso, yo vivo en Isidro Casanova. Si ven Telefe Noticias, conocen mi barrio. Casi cada día salen. Una vuelta estábamos volviendo de algún lugar y había un móvil de 26 TV, no sé de qué era. ¿Qué están haciendo una entrevista a un vecino? Y casi cada día salen noticias de la inseguridad. Y hay diferentes tipos de inseguridad. Tenemos la inseguridad de que nos roben. También hay otro tipo de inseguridad que es la financiera. No sabemos si nos va a alcanzar. Algunos no sabemos si nos van a pagar. No sabemos si con esto llego a cubrir. O tal vez nos fuimos de vacaciones y volvimos y estamos muy ajustados y fideos con aceite hasta llegar al primer sueldo. Otros tienen inseguridad en sus estudios, preparando finales para febrero. Son los más crueles. No dejes finales para febrero. Resolvelos en diciembre. Si no vas a estar todo enero hostigando a tu familia de déjenme estudiar. Pero si lo estás haciendo, te animo a que lo hagas. Hay inseguridad emocional. ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Me quiere? ¿No me quiere? Incluso en los matrimonios hay inseguridades a veces. ¿Será que seguiremos? ¿Será que ya no me aguantas más? Y hay inseguridades espirituales. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Alguna vez te preguntaste si sos útil al Señor? ¿Alguna vez te preguntaste que Dios podía usarte o no y no estoy seguro si Él me está usando? Tal vez dijiste o decís esta mañana que te gustaría servir al Señor, que pasaste al frente ya tantas veces para comprometerte con Él, en campamentos, conferencias, y te diste por vencido al ver cómo esas decisiones empezaban bien
y terminaban como cuando uno dice, voy a leer toda la Biblia este año, y después se vuelve difícil. ¿Están leyendo la Biblia así, por año? Ánimo, no flaqueen. Pero ya vengo atrasado. Bueno, pero se puede. De última terminás en enero del 2026, no hay problema. Pero que le metas ganas, que le metas ánimo. Tal vez sientas que no estás siendo un engranaje vital dentro de nuestra iglesia. Tal vez querés ser parte, pero no con tanto compromiso. Y porque una cosa es decir, yo voy a la iglesia Redención, Roca Eterna. Hay otra iglesia que se llama Redención. Tal vez yo voy a la Roca Eterna, pero yo voy a la iglesia del Dios viviente. Amén. Y es columna y baluarte de la verdad acá en La Plata. Amén. Pero otra cosa es decir, yo soy, no yo voy. Yo soy, somos la iglesia del Dios viviente. Amén. ¿Lo podemos decir con seguridad? Somos la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad acá en La Plata. Yo pasé por 8 iglesias antes de llegar a la iglesia donde realmente pude crecer, establecerme. Y seguramente hubieran pasado muchas más iglesias si mi pastor, un pastor americano, no hubiera dicho un domingo a la mañana que hay que echar raíces firmes. Creo que estaba predicando sobre Salmo capítulo 1. Será como árbol plantado junto a arroyos de las aguas y hay que echar raíces firmes para poder nutrirse. No puede uno andar de iglesia en iglesia, de lado a lado. Nunca se termina de enraizar para poder crecer. Si él no hubiera dicho eso, tal vez hubiera seguido yendo de iglesia en iglesia sin poder crecer. Desde ese momento pasaron 20 años y estoy tan agradecido por haber podido echar raíces y para poder crecer y a la manera que Dios quiere y serle útil, poder servirle. Si estás en esta iglesia y no en otra iglesia, es porque algo viste en la iglesia Roca Eterna. Algo viste en este lugar que te hizo levantarte esta mañana, prepararte y venir hasta acá. Tal vez es participar con tus diezmos y ofrendas, tal vez es la fidelidad a las escrituras que encontramos en este lugar, tal vez es porque estamos preocupados y oramos unos por otros, pero si solamente estás asistiendo, si no te involucras demasiado, déjame decirte que no estás enamorado de esta iglesia, estás coqueteando con la iglesia. Ay, pero pastor, es que hay tantas iglesias que ¿cómo sé que esta es la correcta? ¿Cómo sé que es esta y no alguna otra? Y si me involucro y resulta que esta iglesia no era lo que yo pensaba que era. Gracias por preguntar. Vamos a ver esta pregunta en esta mañana y contestarla según Efesios capítulo 1 al examinarlo. Pablo estuvo 3 años ministrando a esta iglesia a la que le escribe esta carta a Éfeso. Y de hecho en Hechos capítulo 20 vemos que también se reunió con ellos en un pueblo llamado Mileto. Y fue una reunión triste porque sería la última vez que ellos iban a verlo. La carta que tenemos con nosotros no fue escrita para reprender a la iglesia. No fue escrita para corregir alguna doctrina de la iglesia, sino que se envió a través de un emisario llamado Tíquico para fortalecer y animar a esta iglesia y las iglesias de la región. Y es mi intención que salgas fortalecido, que salgas animado, para decir con toda seguridad que sos parte de la iglesia Roca Eterna, me sale Redención, de la iglesia reformada Roca Eterna, acá en La Plata, columna y baluarte de la verdad en este lugar. Vamos a ver juntos que cada uno de nosotros podemos tener la seguridad de que somos la iglesia de Dios.
la iglesia por la que Dios está apasionado, al reconocer tres verdades vitales en nuestra iglesia y en nuestras vidas. Pero antes, vamos a orar. ¿Me acompañan? Padre, te amamos y te damos gracias por el descanso que tú le das a tu siervo, al pastor Gastón y a su familia. Te damos gracias porque tú lo cuidas. Te damos gracias porque esta congregación le bendice y le ama. Te pedimos, Señor, que al abrir tu palabra en esta mañana, tú nos hables a través de tu palabra. Abre nuestro corazón y ayúdanos a estar atentos a las maravillas de tu ley. Transfórmanos, santifícanos en tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La primera verdad vital que nos da la seguridad de ser la iglesia de Dios es que la iglesia es bendecida por Dios. Y lo vamos a ver del verso 1 al verso 9. La iglesia es bendecida por Dios. Vamos a leer el versículo 1 en adelante. Efesios capítulo 1. Se me fue a mí. Efesios capítulo 1, versículo 1. Es la salutación, estos primeros versículos. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea Dios que nos bendijo a nosotros. La iglesia necesita ser bendecida por Dios. Dios es el origen de nuestra bendición. Pero ¿de qué manera Dios nos bendice? ¿Cómo Dios nos bendice? Lo vemos en el verso número 4. Escogiéndonos antes de la fundación del mundo, Él nos bendice. Dice verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y eso es una bendición. Nosotros fuimos amados por Dios antes de que Génesis capítulo 1, versículo 1 sucediera. Y esto no es un invento mío, lo dicen las Escrituras, lo estás leyendo en el versículo 4. Él nos escogió antes de la fundación del mundo, antes de que el tiempo comenzara a correr, antes. Él nos eligió, Él nos amó. ¿Y por qué lo hizo? Porque quiso hacerlo, porque Él es bueno. Y eso es una bendición de Dios. Como cantábamos, la salvación es del Señor. Él decide salvar, Él decide amar. Y eso es una bendición para la iglesia. Somos bendecidos cuando Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Somos bendecidos cuando Él nos purifica. Versículo 4. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos bendice cuando Él purifica nuestras vidas. Dios nos bendice cuando Él deja ver a otros nuestro pecado.
Porque Él nos habla que debemos cambiar. Él nos dice que debemos abandonar esa manera de vivir. Y si no hacemos caso, si no escuchamos al Espíritu Santo, entonces va a usar la vergüenza para que dejemos, abandonemos esa manera de vivir. ¿Pero por qué? Porque Él quiere que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y eso es una bendición. La disciplina no parece algo bueno al tiempo presente, pero produce fruto, y fruto bueno. Purificándonos, es que Dios bendice a su iglesia. También somos bendecidos por Dios al rescatarnos. Verso número 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre. Rescate por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esa palabra redención es el pago que se daba por alguien que no podía pagarlo. Un rescate. Y nosotros fuimos rescatados. Siendo esclavos del pecado, Dios pagó por nuestra libertad. Y no pagó con dinero, sino con su sangre. Tuvimos redención por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Eso es una bendición. Nuestra salvación es una bendición. Nuestro rescate del pecado es una bendición. Que Él nos guíe, nos anime, nos empuje a vivir en santidad es una bendición. Que Él nos haya amado aún antes de la fundación del mundo es una bendición. Y la iglesia necesita reconocer que debe ser bendecida por Dios. Hermanos, si Dios no está dando vida a través de Jesucristo, de nada sirve llenar un auditorio. Si Dios no está dando vida y transformando a las personas desde las tinieblas hacia la luz, que es admirable, si Él no está dando vida a los que estaban muertos en sus delitos y pecados, no hay bendiciones que contar. La bendición más grande que tiene una iglesia es reconocerse salvo por gracia y anunciar a otros la salvación por gracia. ¿Para qué Él nos salvó? ¿Para qué Él nos bendice de esta manera? Verso número 6, verso número 12 y verso número 14. Dice, verso número 6 de Efesios capítulo 1. Vamos a tratar de mantenernos siempre en el capítulo 1. Dice Efesios capítulo 1, versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para alabanza de la gloria de su gracia. Verso número 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Versículo número 14, que es las arras o garantías de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Está claro por qué Dios muestra su bondad al salvarnos. Para alabanza de su gloria. Fuimos creados para alabanza de su gloria. Somos rescatados para alabanza de su gloria. Y seremos redimidos para alabanza de su gloria. Todo es para su gloria. De hecho, el Catecismo de Westminster, la primera pregunta, dice, ¿cuál es el fin principal del hombre o de la humanidad? Dar gloria a Dios y disfrutar de estar con Él para siempre. Para eso fuimos creados, para eso es que Él bendice su iglesia, para que su nombre sea exaltado, para alabanza de su gloria, para exaltar su gracia. Dice, para alabanza de la gloria, verso número 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Es a través de su gracia, su favor no merecido, que tenemos aceptación en Jesucristo, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Otra vez, versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y para alabanza de su gloria en el verso número 14. ¿Por qué?
¿Por qué Él decide amar? ¿Por qué Él decide salvar? ¿Por qué Él decide perdonar y transformar? ¿Por qué? Sí, sabemos para qué, para que su nombre sea exaltado, pero ¿por qué? Él no necesita ser bueno. ¿Por qué Él decide amarme a mí? Recuerdo preguntarme esto cuando era chico. ¿Y por qué yo era amado y Dios me había dado vida juntamente con Cristo cuando estaba muerto en mis delitos y pecados? ¿Por qué yo y no otros? La respuesta está en el versículo 5. Lean conmigo, por favor, versículo número 5 de Efesios. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Sí, entiendo, soy predestinado, soy preamado, pero ¿por qué? He escuchado personas decir que porque sos un campeón. Lo he escuchado. He escuchado decir que Dios no podría vivir una eternidad sin vos. He escuchado decir que sos tan valioso para el Señor. Y suena lindo, pero no es cierto. Eso no dicen las Escrituras. Miren el final del versículo número 5. Él nos salvó según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. Es decir, la voluntad de Dios de salvarme a mí no estuvo contaminada. Eso significa pureza, falta de contaminación. No estuvo contaminada por nada fuera de Él mismo. Lo dice ahí en el versículo 5. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, porque Él quiso, nada más. No es que Él miró a través del tiempo y pudo ver en nosotros que íbamos a ser buenos, íbamos a ser santos, íbamos a ser útiles. No. No es que nos vio en el tiempo y dijo, bueno, parece que vale la pena. No. Él lo hizo según el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso y nada más. Verso número 9. Dice verso número 9 de Efesios capítulo 1, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, porque Él quiso, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios tomó la decisión desde la eternidad de amarte, de enviar a Jesucristo su Hijo a morir en tu lugar, que Él resucitase de entre los muertos, llamarte a la salvación, regenerarte, transformarte, santificarte, glorificarte, y todo lo hizo según el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso y nada más. Hermanos, debemos reconocer que la bendición en nuestra iglesia viene de parte del Señor. Debemos reconocer que todo lo bueno que tenemos procede, tiene su origen en el Señor. Y debemos buscar esa bendición. Que Dios transforme a las personas, que Dios cambie a las personas. No nosotros imponiéndonos, sino Dios dando vida. Hay una frase que me encanta, dice, si Dios no nos bendice, fracasaremos miserablemente. Si Dios no bendice esta iglesia, fracasaremos miserablemente o tendremos éxito aún más miserablemente. ¿Han visto iglesias que aparentan ser exitosas? Pero vos sos un campeón.
Iglesias llenas donde la gente se congrega en masas. Pero no hay nadie como vos. He escuchado hasta que Dios se sacó la lotería con vos. Una aberración. Él nos eligió. Él nos rescató. Él nos perdona en Jesucristo. Y la única razón por la que Él lo hace es porque Él es bueno. Porque Él quiere bendecir. Y necesitamos reconocer que cuando la vida nos sonríe, cuando la vida sonríe a esta iglesia, cuando vienen visitas por primera vez, cuando la familia crece, cuando se predican las escrituras con fidelidad, necesitamos reconocer que el origen de nuestra bendición es Dios y no nosotros. Somos bendecidos porque Dios desea bendecirnos y nada más. Somos bendecidos por tener hombres y mujeres que se preocupan por conocer las Escrituras, por enseñar las Escrituras. Podemos adorar al Señor hoy y nadie tiene que estar escondido. Eso es una bendición. La iglesia a lo largo de la historia y hoy por hoy, alrededor de este mundo, está siendo perseguida. Y nosotros podemos anunciar libremente a Jesucristo. Cuando celebran la cena del Señor, lo podemos hacer incluso con las puertas abiertas si quisiéramos. Eso es una bendición de Dios. Podemos compartir nuestra fe con otros. Eso es una bendición. Tenemos la oportunidad de construir. Cada vez que vengo hay una habitación nueva, un lugar nuevo. Eso es una bendición. Cuando pasan tiempo juntos comiendo, eso es una bendición. Cuando pueden orar unos por otros y sostenerse en oración, eso es una bendición. Cuando las personas pasan de muerte a vida, eso es una bendición. Y necesitamos reconocer que el origen de nuestra bendición como iglesia es Dios. No es el pastor, no son los líderes, es Dios. Dios bendice porque Él quiere. La segunda verdad vital que nos da la seguridad de ser la iglesia de Dios es que la iglesia debe ser centrada en Jesucristo, cristocéntrica. Lo vamos a ver del verso 10 hasta el verso 15. La iglesia debe estar centrada en Jesucristo. Dice el verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo gira alrededor de Jesucristo. Y su iglesia debe estar centrada en Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, lo dice el verso número 11 en adelante. Jesucristo es quien nos da herencia. Miren el verso 11. Dice, en Él, hablando de Jesucristo en el verso 10, en el verso 11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En Jesucristo nosotros tenemos una herencia. En Jesucristo nosotros compartimos una herencia con Israel. Sin Jesucristo sería imposible. Con Jesucristo es una garantía. Jesucristo es quien nos da una herencia que esperar. Verso número 12. Jesucristo es quien nos da esperanza. Dice el verso número 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Él es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no está puesta en nuestra salud, nuestra esperanza no está puesta en nuestro trabajo, nuestra esperanza está puesta en Jesucristo. Y por eso Él debe ser el centro de nuestras vidas, el centro de nuestra iglesia. Sin Jesucristo no hay esperanza. Él es el que nos da esperanza. Jesucristo es el que nos da seguridad. Verso número 13.
Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Recuerdan quién dijo ser el camino y la verdad y la vida? Jesucristo. Si alguna vez te ha tocado algún curso de filosofía o lo que fuere, te van a decir que hay muchas verdades. Cada uno tiene su verdad. La verdad es subjetiva. Pero tiene que haber una verdad. De hecho, la filosofía hoy por hoy es la búsqueda de la verdad. No quieren encontrarla, es el afán de buscarlo. Buscar la verdad, porque está tu verdad, está mi verdad, y una vez que encontramos ya no es la verdad, sino que se vuelve mía. Entonces voy buscando siempre esa verdad que nunca puede ser encontrada, y así vamos perdiendo el tiempo. Sin embargo, Jesucristo dijo ser el camino y la verdad. Hay una verdad que es objetiva, hay una verdad que es indiscutible. Y es que aquel que no reconoce a Jesucristo como su único Señor y Salvador, su destino justo es el infierno. No es Dios mandando gente al infierno porque Él es malo. No es Dios siendo mezquino diciendo, bueno, a estos no los voy a elegir porque no quiero y soy malo. No. Las personas van al infierno porque deciden ir al infierno. ¿O no dice las Escrituras que la paga del pecado es muerte? Adán, allí en un lugar perfecto, en un contexto perfecto, en una situación perfecta, con un cuerpo perfecto, una mente perfecta, una comunión con Dios perfecta. A él se le dijo, el día que comas de este fruto, ciertamente morirás. O muriendo morirás en hebreo. El día que desobedezcas, la paga del pecado, desde Génesis, es la muerte. Y así como Adán fue expulsado del huerto del Edén y comenzó a morir, la humanidad que peca contra Dios, lo que recibe es la justicia de Dios. Dios siendo justo. Y todos hemos pecado. Todos. Romanos nos sigue diciendo que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos merecemos el infierno. Todos merecemos la condenación. No porque Dios sea malo, al contrario, porque Dios es bueno, porque Dios es justo. Es por eso que recibimos la condenación. Porque Él no puede tolerar la maldad. Porque Él no puede mirar hacia otro lado. Él es justo, Él es bueno, pero no bueno como nosotros pensamos en los jueces. Escuchaba hace un tiempo atrás un hombre que me decía, el juez fue bueno conmigo. Tenía que pagar una suma de dinero en fianza y me dijo, firmá acá como que ya la pagaste y no hay problema. Y el juez fue bueno conmigo. Y en mi mente decía, no, el juez hizo algo ilegal. Te hubiera hecho firmar de que no pago la fianza y ya está. Un juez bueno condena la maldad. Un juez bueno obedece la justicia. Y Dios es un juez justo. Y Él condena la maldad porque Él es bueno, porque Él es justo. Sin embargo, tenemos perdón en Jesucristo. Él murió nuestra muerte, Él pagó el castigo. Y Él es el que nos da esperanza. Él es el que nos da seguridad. Seguimos leyendo el verso 13. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, confiado en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es este sello? Verso número 14, que es las arras. Esta palabra arras significa garantía. La garantía, depósito, que es las arras de nuestra herencia. La garantía, el depósito, el adelanto de nuestra herencia.
¿Cuántos de ustedes alquilan o han alquilado alguna vez? Muy bien, algunos. Todos terratenientes. Muy bien. Eso es una bendición. Cuando uno alquila, uno va y pone un depósito, una garantía. Que lo que dice esa garantía es, bueno, yo voy a volver a completar el pago, yo voy a volver y esto que está reservado para mí lo voy a completar. Esa es la idea de una garantía. Y el Espíritu Santo es las arras, es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El hecho de que cada uno de nosotros tenga el Espíritu Santo morando, gobernando, dirigiendo nuestras vidas, es una garantía de que soy un hijo de Dios, es una garantía de que Él va a volver por mí, es una garantía de que lo que me espera después de la muerte es escuchar la palabra de Dios diciendo, bien, buen siervo y fiel. Es una garantía. Y Él nos da seguridad. De hecho, hay dos maneras de estar seguro de tu salvación. La primera es interna, la segunda es externa. La interna es que el Espíritu le dice a mi espíritu de que soy un hijo de Dios. Esa es la garantía interna de que soy un hijo de Dios. Para la externa hay que esperar hasta que te mueras. Porque el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Ahora, no es que somos salvos porque perseveramos porque somos salvos. En Judas se nos dice claramente que aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de su gloria con gran alegría, a Él sea la gloria. Él nos preserva, Él nos cuida, porque somos sus hijos. Y tenemos esta seguridad en Jesucristo. Jesucristo es quien nos da herencia, esperanza, seguridad. Verso número 15, Él es quien nos da propósito. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Pablo había oído de la fidelidad de ellos. Pablo había oído del amor de ellos. Y eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. Amarnos, cuidarnos, bendecirnos. Hay una lista completa de unos a otros en las Escrituras. Tolerarnos, perdonarnos unos a otros. Y todo eso se cumple en amarnos unos a otros. De hecho, Jesucristo dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. Para eso nos congregamos. Eso es lo que queremos hacer, amarnos unos a otros. ¿Recuerdan el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Jesucristo, seguirlo a Él, amarlo a Él, imitarlo a Él. Un pastor muy conocido dijo que todas las mañanas cuando se levanta, antes de que sus pies toquen el suelo, ora de la siguiente manera. Él dice, Señor, hoy tengo un día muy ocupado, varias reuniones y compromisos, pero si cierro tratos importantes hoy, por los que te pido sabiduría, si hablo a miles esta noche en tu nombre, si soy aplaudido por los hombres, pero no me parezco hoy un poco más a ti, este habrá sido un día perdido. Ayúdame, Señor Jesús, a conocerte un poco más, a amarte un poco más y ser un poco más parecido a ti en este día. Amén. Me impactó saber esto, porque es un hombre sumamente ocupado y utilizado por Dios, pero lo que es su meta en la vida es ser más como Jesucristo. El discipulado es llevar a la persona a ser un discípulo del Señor Jesucristo. Una vez le dijeron a mi pastor, por mí, así que este es tu discípulo. Estábamos en una conferencia y un pastor se le acerca, le dice a mi pastor, se llama Barry, Barry, así que este es tu discípulo. Y Barry dijo, no,
Se me partió el corazón. Yo lo miraba a mi pastor diciendo tantos años y ahora así nos desconocemos. Y él dijo, no, asustado lo dijo. No, pero la solucionó. Él es discípulo de Cristo, dijo. ¡Ah! Yo quería abrazar a mi pastor de vuelta. Pero es cierto, seguimos a Jesucristo, amamos a Jesucristo. Y el discipulado en esta iglesia es para que las personas sean más como Jesucristo. Sea que usen un librito como guía, o sea que usen las visitas en la semana, sea que tengan desafíos de ministerio, ya sea trabajar en el templo, limpiar la iglesia, hacer conferencias, algún concurso bíblico. Todo es para que seas más como Jesucristo. Las reuniones de oración, las reuniones de jóvenes, de matrimonios, de mujeres, de hombres, ¿saben para qué existe? Para ayudarte a ser más como Jesucristo. La vida de nuestra iglesia gira alrededor de Jesucristo. Y todos pueden ser como Jesucristo. De hecho, en Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesús decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Alguno puede ser cualquiera. No dice los que tienen padres cristianos, no dice los que han venido durante mucho tiempo. Alguno. Puede ser el hijo del pastor, el hijo del diariero, un millonario, un pobre. Alguno. Puede ser cualquiera, puede ser vos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganle a Él. Necesitas involucrarte en estas cosas para que la iglesia pueda ayudarte a ser más como Jesús. Es un compromiso, es un proceso que comienza con tu compromiso diario de negarte a vos mismo, tomar tu cruz cada día y seguir a Jesucristo y lo que Él te diga. Ya hemos visto que la iglesia debe ser bendecida por Dios, la iglesia debe estar centrada en Jesucristo y por último, la tercera verdad vital que nos da la seguridad de ser la iglesia de Dios es que la iglesia es dependiente del Espíritu Santo. Verso 16 en adelante, la iglesia es dependiente del Espíritu Santo. ¿Cómo depende? Con oraciones de gratitud. Verso número 16. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Con oraciones de gratitud. Cuando estamos en una reunión de oración y se toman notas de las oraciones, lo primero que surge por lo general son enfermedades, complicaciones, y está bien orar por esas cosas, pero también tenemos que agradecer. Conozco personas que oran al Señor solo cuando las cosas están mal. Y entonces ahí, Señor, te pido que me ayudes porque te necesito. Y está bien porque Él es el único que puede ayudarnos. Pero Pablo dice que no cesaba de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Que ores al Señor dando gracias por tus hermanos. Que ores al Señor dando gracias por tu pastor. Que ores al Señor dando gracias, siendo agradecido a Él. La iglesia depende del Espíritu Santo con oraciones de gratitud. También con oraciones pidiendo sabiduría. Necesitamos sabiduría. Y no sabiduría terrenal, sino sabiduría de lo alto. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 17 en adelante, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Sabiduría que venga de parte de Dios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos.
Necesitamos sabiduría. Para entender las Escrituras necesitamos sabiduría. Para tomar decisiones necesitamos sabiduría. Para guiar esta iglesia, tu pastor necesita que ores por él por sabiduría. Sabiduría de lo alto. Y si pedimos con fe, Santiago nos asegura, no dudando nada, la vamos a recibir abundantemente y sin reproche. Si no te gusta algo que se está haciendo, pedí a Dios sabiduría. Si crees que hay algo que deberíamos estar haciendo y no lo hacemos, pedile a Dios sabiduría. Necesitamos orar al Señor por sabiduría. Necesitamos orar al Señor pidiendo fuerzas. Verso 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? ¿Cuán grande es la fuerza de Jesucristo? ¿Cuán grande es el poder de Dios? Sigue diciendo verso 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El poder de Dios, la fuerza de Dios es más que suficiente para tu necesidad. Fue suficiente para resucitar a Cristo de entre los muertos. Fue suficiente para sentarle a la diestra de Dios. Es suficiente para que Él interceda por nosotros. Es suficiente sobre cualquier cosa. De hecho, dice el verso 21, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Necesito pedir fuerzas a Dios, y su fuerza es suficiente. ¿Han escuchado en las Escrituras que dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna? ¿Sí? Los que aman la matemática, cualquier número multiplicado por 0, ¿cuánto da? 0. 1 por 0, 0. 10 por 0, 0. 1.000 millones por 0 es 0. Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Pero eso es imposible. Si no tiene, todo número multiplicado por 0 da 0. Sí. Pero las fuerzas de Dios son mucho mayor. Las fuerzas de Dios pueden vencer incluso hasta lo imposible. Y hemos visto a Dios con su fuerza hacer lo imposible. Hemos visto a Dios transformando personas. Hemos visto a Dios sanando a personas. Hemos visto a Dios pasando personas de muerte a vida, resucitando personas. Al creer en Jesucristo, sus fuerzas son suficientes. De hecho, Él es tan poderoso, como vimos en Judas capítulo 1, es el único capítulo, verso 24. Dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Él puede guardarte sin caída. Él puede presentarte sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Porque Él es el único y sabio Dios, nuestro Salvador. Él puede y debe recibir la gloria y la majestad, el imperio y la potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. La iglesia debe depender del Espíritu Santo con oraciones pidiendo ser protegida. Verso 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La Nueva Traducción Viviente dice en el verso 22, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. Todo. De hecho, cuando Cristo nos enseña a orar, nos enseña al final del Padre Nuestro que no nos metas en tentación, sino guárdanos del mal o del maligno. Guárdanos del maligno. Necesitamos orar que Dios cuide nuestra iglesia, que Dios cuide nuestras vidas. Hablábamos con mi esposa en la semana de cómo los ángeles del Señor acampan alrededor de los que le temen y los defienden. ¿Los defienden de qué?
Si alguien me defiende es porque alguien me está atacando. El maligno no cesa de intentar destruir tu vida. El maligno no va a descansar hasta ver tu matrimonio destruido. Y necesitamos orar pidiendo protección. Dios puede protegernos. Con oraciones pidiendo la unidad de nuestra iglesia. De hecho, capítulo 1 al capítulo 3 de Efesios habla de la obra de Cristo. Y capítulo 4 hasta el final del capítulo 6 habla de la unidad de la iglesia. De cuán importante es estar unidos como iglesia. Y dice en Efesios capítulo 1, versículo 22, la segunda parte dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. No sus cuerpos, su cuerpo, una unidad. Y debemos orar al Señor pidiendo por esta unidad, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. ¿Cuántos se han quemado por el sol alguna vez? ¿Sí? Pastor Gastón capaz que va a venir quemado. Mi sobrina se quemó en estos días por el sol. Yo me quemé por el sol. Y era una locura. Y yo decía, pero mi estómago está bien, mis piernas están bien, pero sufría porque una parte de mi espalda estaba mal. ¿Se han golpeado los que trabajan con las manos alguna vez el dedo? ¿O en invierno se te zafa la llave? Y pareciera que todo el cuerpo se duele, pero es una parte nomás. Es un cuerpo. Y cuando uno recibe honra, todos nos alegramos. Y cuando uno sufre, todos lloramos. La iglesia es un cuerpo. Si mi hermano está mal, ¿cómo puedo cerrar contra él mi corazón? Debemos orar pidiendo a Dios por la unidad de nuestra iglesia. Debemos orar al Señor. Debemos depender del Señor. Cuando yo era chico, y les soy honesto, y si son honestos, perdón, seguramente se preguntaron lo mismo alguna vez. Yo le pregunté a mi papá una duda que no me dejaba tranquilo. Y no quería pensar que él pensara que yo era desconfiado, pero la duda pudo más. Y yo le dije, papá, ¿por qué yo tengo que orar? Yo no quería orar. Y mi argumento era, si Dios sabe todas las cosas, si Dios lo sabe todo, ¿por qué yo tengo que orar? Él ya sabe lo que quiere. Y es más, Él ya decidió si me lo va a dar o no. Parece muy profundo, pero yo estaba pidiendo una bicicleta. Y yo decía, ¿por qué tengo que orar? Si Él ya sabe si me lo va a dar, si no me lo va a dar. Mi papá me dijo, papá, hijo, vos no orás para que Dios te escuche, sino que Dios nos manda a orar para que cuando Él nos da lo que necesitamos, ya me estaba diciendo que no iba a tener mi bicicleta, porque no la necesitaba, pero cuando Él nos da lo que necesitamos, estemos seguros de parte de quién lo recibimos. Me lo explicó siendo un niño. He pasado por el seminario y sigue siendo mi respuesta favorita. Él es soberano, Él sabe mis necesidades. Es más, Él nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Él es un Padre bueno. Nosotros, siendo malos, podemos dar cosas buenas a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos no nos va a dar lo bueno para nosotros? Pero necesitamos orar para que cuando veamos su mano bendiciendo nuestra iglesia, cuando veamos nuestra iglesia haciendo discípulos que hacen discípulos del Señor Jesucristo, sepamos de quién viene nuestra bendición. Me fascina ver llegar cada semana a los hermanos al templo. Me llena el corazón verlos cada domingo para adorar al Señor. Pero cuando veo a las personas en la reunión de oración, para orar al Señor pidiendo bendición, me da paz. Vamos por buen camino, orando unos por otros.
Recuerdo cuando la iglesia en Bellavista nos llamó para ser su pastor. Yo no quería ir. Esto la iglesia lo sabe. Me habían invitado a predicar y nada más. Y estaban orando por un pastor, pero me llamaron, me dijeron, Leo, te elegimos con el 100% del voto de la iglesia. Yo ni sabía que iban a votar. Voy desesperado a mi pastor y le digo, pastor, no se lo dije, pero luche por mí. Yo era pastor de jóvenes en mi iglesia. Mire, la iglesia en Bellavista me llamó para ser su pastor. Yo quería morir siendo pastor de jóvenes. De verdad. Yo quería, como dice en Hechos 13:36 acerca de David, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió, murió y fue reunido con sus padres y se pudrió, vio corrupción. Yo quería eso. Pastorearlos, verlos crecer, que se casen, tengan familias, morir y escuchar la voz de Dios. Bien, buen siervo y fiel. Esa era mi meta en la vida. Y Dios me llamó a pastorear una iglesia lejos de mi casa. Yo le decía, pastor, yo no sé si está bien esto. Mi pastor me escuchó y solo me preguntó, Leo, ¿quién gobierna las decisiones de la iglesia? Ahora mi problema no era con la iglesia de Bellavista, sino con el Espíritu Santo que le había guiado. Volví a mi casa derrotado, diciéndole a mi señora, hay que ver cómo viajar a Bellavista, porque si Dios lo dijo, estoy aprendiendo que las mejores decisiones se toman contra nuestra voluntad. Las mejores decisiones, Dios las toma por nosotros contra nuestra voluntad. Y esto no es algo que estoy inventando. Jesucristo mismo dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Él no quería ir a esa cruz, no quería sufrir la ira de Dios. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Necesitamos depender del Espíritu Santo. Yo me fui de la iglesia, siendo pastor de jóvenes, no los quería abandonar y tuve que entender que el Espíritu Santo iba a cuidarles, que la iglesia es del Señor. El mes que viene, uno de los jóvenes, que ya es pastor, me invitó a su casamiento. Yo no me hubiera imaginado todo lo que Dios puede hacer cuando descansamos en Él, cuando nos dejamos guiar por Él. Y como iglesia, ustedes no se imaginan todo lo que Dios puede y quiere hacer a través de ustedes, acá en La Plata, si son guiados por el Espíritu Santo. Hemos visto que cada uno de nosotros podemos tener la seguridad de ser parte de la iglesia de Dios al reconocer estas tres verdades vitales en nuestra congregación y en nuestras vidas. La iglesia debe ser bendecida por Dios y buscar la bendición de Dios sobre todas las cosas. La iglesia debe estar centrada en Jesucristo, haciendo discípulos que hacen discípulos del Señor Jesucristo. Y esta iglesia debe depender del Espíritu Santo. ¿Cómo lo hacemos, pastor? Siendo parte de la iglesia, siendo parte de lo que tu iglesia está haciendo en este lugar, sirviendo, amando, cuidando, perdonando. Busca ser una persona que Dios pueda bendecir. Seguile a Él, solamente a Él, y confía en Él con todo tu corazón, alma y mente, y toma tiempo para agradecerle y pedirle por tus necesidades. Te desafío a ser parte de esta iglesia, de la iglesia de Jesucristo. Estas son las verdades vitales de la iglesia de Dios. Y Dios prometió que ni aun las puertas del infierno prevalecerían contra su iglesia. Te invito a tomar la determinación de unirte y estar apasionado por esta iglesia.
y poder decir con toda seguridad, somos la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, aquí en La Plata. Amén.